Del Cusco surgió un pueblo que fue capaz de tener presencia y reinar sobre casi la mitad del territorio sudamericano. Años después, del Cusco también apareció un equipo de fútbol que reinó en el subcontinente ganando la Copa Sudamericana, el Cienciano. La historia que hoy contamos se inició el 8 de agosto en el viejo Estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. Aquel día, Cienciano derrotó a uno de los más grandes equipos del fútbol peruano, Alianza Lima. 204 años de historia futbolística sumaban entre uno y otro en la cancha cusqueña. Ambos cuadros, fundados en 1901, llegaron a un nuevo campeonato en el cual decidieron participar por la fuerte suma de ingresos que se podía generar. Eran $50.000 por cada partido como local, entregados por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por lo que si querían llegar a 100.000, había que pasar a la siguiente fase. Aquella noche del 8 de agosto, el que logró un tímido avance hacia su meta fue Cienciano. Tímido porque el 1-0 escaso de la ciudad imperial lo dejaba con pocas posibilidades de defender la diferencia en Matute. El único gol de aquel día lo marcó Martín García tras centro de Paolo Maldonado a los 10 minutos. El 26 de agosto los hinchas victorianos esperaban que su equipo diera vuelta con facilidad al marcador del Cusco. Para ello, confiaban en lo que podían hacer Marco Churliza, Juan Jayo, Pablo Segarra, Aldo Olchese, Jefferson Farfán y Valdir Sáenz. Sin embargo, el técnico de Cienciano, Freddy Ternero, dispuso un férreo sistema defensivo que tuvo como puntales a Carlos Lugo, Santiago Cassiete, Óscar Ibáñez y sobre todo a Juan Carlos Basalar. Los ataques serían a través de contragolpes. Así, a los 6 minutos de la segunda etapa, un ex aliancista, Roberto Holsen, anotó el único tanto del partido para los cusqueños. De esta manera, Cienciano logró su clasificación para la segunda etapa y con ello pudo añadir a los $50.000 iniciales otro tanto que ofrecía la Conmebol por el partido de segunda fase. En ese momento no se conocía el rival. Podía ser el Osorno o la Universidad Católica, ambos equipos chilenos. Se prefería el primero, porque de esa manera había más opción de pasar a la siguiente etapa. Sin embargo, clasificó la Católica, uno de los equipos más importantes del fútbol chileno. Eso pensaron todos, menos los dirigidos por Freddy Ternero. Hasta ese momento, muchos confiaban más en la altura de la ciudad cusqueña que en el buen juego que podía ofrecer el equipo de Cienciano. Así saltaron a la cancha el 25 de septiembre para enfrentar a la U Católica. Los locales confiaban en ganar por demolición, es decir, atacando masivamente, haciendo correr al visitante hasta que se canse, para luego llenarle el arco de goles. Nadie pensó, sin embargo, que el camino podía ser mucho más sencillo con un gol de Germán Carti apenas a los 53 segundos. Gol que cambió la historia inicial del choque porque los chilenos se asustaron más de la cuenta de recibir una goleada y se cerraron mucho más atrás. Cienciano entonces sufrió para conseguir el segundo tanto, que afortunadamente llegó a través de un error chileno. A los 38 minutos, el zaguero visitante Cristian Álvarez pretendió rechazar un balón y terminó metiéndolo en su propia valla. El primer tiempo terminó 2-0. El plan chileno era aguantar ese marcador hasta el final. Confiaban en ganar en Santiago de Chile y voltear la diferencia de Cusco. Pero a los 10 minutos de la complementaria, Cienciano usó una de sus armas favoritas, el remate de cabeza de Santiago Cassiete, tras tiro de esquina, que puso el 3-0. Ya era goleada y había que buscar más.
14 minutos después llegó el turno para Paolo Maldonado. Remató un tiro libre magnífico que se metió en el arco de Cauterucci. Goleada consumada. Fue un 4-0 que le sirvió a Cienciano para viajar confiado a Santiago, pensando en que la clasificación era posible debido a la holgada diferencia de goles. ¿Cuidaría el 3-0 o iría a buscar el descuento? Y por allí parecía una locura decir, me quedo con... Uno mira la tabla de goleadores de los jugadores de Cienciano en la Copa Sudamericana y se encuentra con que tras Germán Carti con 6, aparece el nombre de Cristian Álvarez con 2. Pero no goles, sino autogoles. Lo que ocurre es que el chileno de la Universidad Católica abrió la cuenta para los visitantes el 2 de octubre en Santiago, con lo que Cienciano se puso 1-0 adelante. Con eso, el marcador global subía a 5-0. Se lleva puesta la pelota, la maniobra es sensacional de Rodrigo Sarabia. Arturo Norambuena marcó el empate a los 16. Recién en los últimos minutos del partido, Sebastián Rosenthal y Jorge Campos vencieron la defensa incaica. El partido terminó así, 3-1 para la Católica. El 2 de octubre del 2003, Cienciano perdió por única vez en aquella brillante campaña copera. Fue en San Carlos de Apoquindo contra la Universidad Católica, 3-1. Sin embargo, después de la goleada del Cusco, el marcador global le fue favorable y avanzó a la siguiente etapa. Eran ya los cuartos de final, y al frente estaba el histórico Santos de Brasil. A decir verdad, los dueños de casa, que contaban en sus filas a estrellas como Diego, Robinho y William, tuvo inmejorables ocasiones para abrir la cuenta. Pero la desesperación impidió que logre el gol. El primer tiempo terminó 0-0. Para el segundo tiempo, Freddy Ternero envió a Martín García en lugar de Paolo Maldonado con el fin de reforzar la defensa. Los brasileños siguieron atacando, pero el tanto no llegaba. Entonces, de manera increíble, a los 26 minutos de ese segundo tiempo, Juan Carlos Basalar remató un largo tiro libre hacia el área rival, buscando al colombiano Saraz, único atacante de Cienciano. Este no llegó nunca. Quien sí llegó fue el zaguero Alex, quien cabeció hacia su portero con tan mala fortuna que terminó anotando un autogol. Uno más a favor en la historia de esta Copa. La alegría fue tan inesperada como inmensa. Cuando todos empezaban a creer que el 0-0 era posible, llegó el gol de ventaja para Cienciano, que hasta ese entonces no había siquiera visto de cerca al portero Fabio Costa. Minutos después, Robinho consiguió el empate. En los instantes finales, Santos atacó con todo en busca del segundo gol, pero Cienciano mostró una defensa estupenda. Fue recién después de ese empate en tierra brasileña que muchos comenzaron a creer en la posibilidad de Cienciano llegando a la final de la Copa Sudamericana. Aquel partido de visita frente a Santos fue para el olvido desde el punto de vista ofensivo, pero marcó la pauta de ese equipo, de su entrega, de su disciplina táctica y de su capacidad defensiva, por aquel entonces poco común en el fútbol peruano. Ahora tocaba el partido con los brasileños en tierra cusqueña. Y aunque se sabía que era difícil porque al frente había un histórico con grandes jugadores, la fe de Cienciano crecía en función a sus buenas actuaciones. Era posible ganarle al Santos. Así que para el 29 de octubre el Estadio Garcilaso estuvo totalmente lleno. Ternero planteó un partido ofensivo. Sus aliados eran dos: la altura y el buen juego de los suyos. A los 11 minutos,
Germán Carti inició su noche goleadora marcando el 1-0, tras rematar de zurda y vencer el arco de Fabio Costa. La alegría del avestruz no solo fue por el gol, sino que a partir de ese momento Cienciano confirmaba lo que ya había pensado en Villa Belmiro. Era posible llegar hasta la final de la Copa Sudamericana. ¿Y por qué no ganarla? Los sueños se interrumpieron rápidamente cuando 2 minutos después, Elano marcó el empate. Sin embargo, Cienciano no renunció a su idea inicial y siguió atacando. Carti y Saraz estuvieron bien arriba, y un poco más retrasado, Carlos Lobatón fue una magnífica compañía para los atacantes rojos. A los 34 minutos, precisamente Lobatón sirvió para Carti. El goleador de cabeza puso el 2-1. A partir de allí, Cienciano manejó bien las cosas, defendiéndose bien y buscando anotar más goles. Santos, por su parte, se fue con todo el ataque, olvidándose de la altura cusqueña. Pero la defensa roja se lució, al igual que Óscar Ibáñez. Pese a que Diego, Robinho, William y Fabiano tuvieron oportunidades, no volvieron a marcar. Tampoco pudo volver a convertir Carti, pero sus 2 goles le dieron a Cienciano una clasificación que nadie esperó, con victoria incluida. Ahora había que aguardar por el rival de semifinales, Boca Juniors o Atlético Nacional de Colombia. En ese momento, los de Cienciano hubiesen preferido a Boca, porque se sentían superiores a todos. Sin embargo, el clasificado fue el equipo de Medellín. Medellín tuvo que rendirse ante el Cienciano del Cusco, un equipo que había agarrado confianza. Ya no solo lucía un gran trabajo defensivo, sino que además buscaba el arco contrario con más atrevimiento. A los 25 minutos, tras un remate de tiro libre de Lugo, casi se produjo la apertura del marcador. Pero ni Carti ni Saraz pudieron convertir. A los 29, sin embargo, un error de Aquivaldo Mosquera, zaguero del Nacional, propició el primer gol del rojo cusqueño. Carti tomó la pelota y de manera incómoda sacó un remate que terminó en el fondo de la portería local. El estadio enmudeció. Antes que termine la primera etapa, Aquivaldo Mosquera y Miguel Llanos fueron expulsados. Para el segundo tiempo, el cuadro local salió más ofensivo y a los 5 minutos logró el gol del empate a través de Velázquez, quien empujó la pelota tras un remate previo de Pereira. Después del empate, Nacional siguió atacando y allí volvió a aparecer el orden de Cienciano para defenderse bien y salir en contragolpe. El empate no era mal negocio. Faltaban solo 10 minutos para acabar el partido. El 1-1
era bien visto por todos los aficionados cusqueños. Sin embargo, entonces, a los 35 minutos del segundo tiempo, Freddy Ternero hizo ingresar a Paolo Maldonado, un jugador de clara vocación ofensiva, quien 4 minutos después anotó un magnífico gol, sombreándole la pelota al arquero Velázquez. Fue un golazo. Solo faltaban 6 minutos y Cienciano se puso arriba en el marcador. El 2-1 se mantuvo hasta el final y Cienciano retornó de Medellín con una gran victoria. Este resultado, la buena campaña que estaba logrando hasta ese momento y el hecho que el equipo colombiano pusiese algunos suplentes para el partido de vuelta, tal vez fueron las razones para que Cienciano jugase uno de sus partidos más bajos en aquel campeonato sudamericano. Los aficionados que asistieron aquel 4 de diciembre al Estadio Garcilaso salieron contentos por la clasificación, pero solo por eso. Parecía que sería una gran fiesta cuando antes del minuto Germán Carti convirtió. Saraz entró el balón y Carti puso el pie para empujarle en la portería de Andrés Aldarriaga. Aquel 1-0 se mantuvo hasta el final. Cienciano no jugó del todo bien, pero era suficiente. Se había logrado un éxito histórico. Por tercera vez, un equipo peruano clasificaba a una final de un torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por primera vez, lo hacía un equipo provinciano del Perú. El rival sería nada menos que el River Plate de Argentina. El 10 de diciembre, Cienciano jugó probablemente su mejor partido en la Copa Sudamericana. Tenía al frente en la cancha de Núñez de Buenos Aires al equipo de Marcelo Gallardo, Maxi López y el matador Marcelo Salas. River Plate saltó a la cancha en busca de una goleada, teniendo en cuenta que el partido de vuelta se jugaría en cancha de altura. Pero Cienciano jugó a gran nivel. Volvió a mostrar su efectividad a la hora de atacar. A los 26 minutos, Julio García, el conductor ofensivo de aquel Cienciano, sacó un centro que cabeceó Santiago Acaciete. La pelota dio en el palo y el rebote lo añadió Juliano Portilla, quien puso el 1-0 a favor de la visita. Dos minutos después, sin embargo, Maxi López logró el empate, tras rematar cruzado ante el arco de Óscar Ibáñez. Para el segundo tiempo, River siguió atacando y Maxi López volvió a anotar, aprovechando un pase de Coudet. Cienciano estaba abajo en el marcador. Era hora de sacar la garra. Y así lo hizo. A los 22 minutos, tras pase de Miguel Llanos, Germán Carti anotó el tanto del empate. La cancha de Núñez volvió a enmudecer. Y más silenciosa quedó, cuando a falta de 11 minutos para que concluya el juego, Juliano Portilla puso el 3-2 tras rematar de cabeza. Cienciano había volteado el marcador en el Monumental argentino. Lamentablemente, poco después, y a falta de 5 para el final, el chileno Salas marcó para River Plate. Al final, entonces, fue empate, 3-3. El partido de vuelta debía jugarse en el Garcilaso del Cusco, pero la Conmebol, atendiendo a su reglamento, no autorizó el estadio debido a que su aforo no alcanzaba en ese entonces 40.000 personas, lo mínimo exigido para jugarse una final. Así que todos debieron trasladarse a Arequipa. Los argentinos
quedaron más que complacidos con el hecho. Cusco está a 3.600 metros de altura. Arequipa lo está solo a 2.300. El partido resultó bastante difícil teniendo en cuenta que River salió con todo en busca del primer gol, como si estuviese jugando en su casa. A los 22 minutos un remate de Marcelo Gallardo estuvo a punto de abrir el marcador. Y a los 43 un remate de cabeza de Luis González también llevó peligro a la portería de Ibáñez. Todo se puso peor cuando apenas a los 6 minutos del segundo tiempo el árbitro uruguayo Gustavo Méndez expulsó a Juan Carlos Larrosa. River se mostraba mejor con la pelota y Cienciano tenía un jugador menos en el campo. Se vivía tensión en el estadio, había ansiedad. Los minutos avanzaban y no llegaba el gol. Hasta los 32 del segundo tiempo. Tiro libre para el Cienciano. Lo remató el defensa paraguayo Carlos Lugo, poniendo la pelota en el fondo del arco de Constanzo y señalando así el único gol de aquel encuentro. La alegría fue enorme, desbordante, en Arequipa, en Cusco y en Lima, en Tacna, en Tumbes, en todo el país. Cienciano estaba a un paso de lograr la primera copa para un club peruano. Pero aún había que sufrir. El juez volvió a expulsar a un peruano. A los 41 minutos, Julio García vio la roja y Cienciano se quedó con 9. Ternero ordenó entonces el ingreso del zaguero Martín García, con lo que terminó defendiendo con todo el campeonato. El final llegó, y con él la alegría. Ya en ese entonces de la historia, nadie hablaba de cuántos dólares se había ganado. Lo que se había ganado era la gloria. Habían abrazos, alegría, una Copa Sudamericana que sería levantada por manos peruanas, las medallas para los campeones y la vuelta olímpica. Cienciano se convirtió en el primer equipo peruano en lograr una Copa Internacional. Lo que al comienzo nadie hubiera predicho fue realidad. Aquel partido de Arequipa lo guardo como uno de los mejores recuerdos que me ha dejado el fútbol. En inferioridad numérica casi todo el segundo tiempo, aquel grandioso equipo cusqueño fue capaz de vencer a uno de los más pintados de América del Sur y coronar brillantemente esa inolvidable campaña, demostrándonos que con entrega y disciplina todo es posible. Nos vemos pronto con más crónicas.